poco la carga que corresponde a lo que Dios mediante, si el Señor nos ayuda, quisiéramos ver hoy con la palabra. Me da como esa alegría que sin ponernos de acuerdo cómo el Señor ya hace ese preámbulo. Y lo van a notar mis hermanos ahora que compartamos algunos versos de la palabra. Amén. Hermanos, aquí hay una... esta Biblia es de la familia Carbonell. Aquí hay otra, si alguien quiere, que está en inglés. Gracias. Toma. ¿Tú sabes inglés? Aquí le falta, yo tengo otra. Hermanos, pues... Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien. Me alegra. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Kundri. Ah, bienvenida. Me invitó Alexandra López. Alexandra. Karina. Ay, Karina. Karina sí es. Alexandra, la amiga de Claro, qué bueno. Kundri, bienvenida. Bienvenida. Qué alegría conocerte y que podamos participar juntos de la palabra del Señor. Si quieres hacerte firma. Hermanos, hace más o menos un año largo ya, como un año y un par de meses, hemos venido estudiando con los hermanos, ¿no? Más o menos han sido el mismo núcleo, ¿cierto? Con algunos más que no han llegado, o algunos tal vez no alcancen a venir hoy, pero hemos venido estudiando y dándole continuidad ya, hace más o menos un año largo, a un poco el orden o la cronología, como le hemos llamado, de cómo Dios está desarrollando su obra, ¿no? Desde la eternidad, ¿cierto? Él propuso algo en su corazón antes, digámoslo así, de echar a andar su plan. Él tenía un plan antes de iniciarlo, ¿no? Y desde allá el Señor organizó, porque el Señor es un Señor que organiza, que planea, como el Señor Jesús mismo dijo, que uno antes de hacer tenía que planear y calcular los gastos, ¿cierto? Para no quedar a medias en el camino, ¿cierto? Entonces Dios mismo ha revelado lo que había en su corazón antes de iniciar su obra, ¿cierto? Y no solamente revela lo que Él quiere hacer, mire cómo es Dios de precioso. Él no solamente revela lo que quiere hacer, sino por qué lo quiere hacer. Hola. Buenas noches. ¿Cierto? Buenas noches, bienvenidas, ¿cómo están? Buenas noches. Qué alegría verlas. Entonces mire cómo es Dios. Dios por su palabra no solamente nos revela lo que Él quiere hacer antes de hacerlo, ¿sí? Sino además revela el por qué quiere hacer eso, ¿cierto? Y además, ¿qué otra cosa que me parece a mí preciosa de Dios? Es que Él no solamente dice lo que va a hacer, por qué lo va a hacer, sino cómo lo va a hacer, ¿no? Y además nos dice cuándo lo va a hacer, ¿sí? Así que la obra del Señor, la obra de Dios, es una obra inmensamente rica, coherente, ¿no? Y que Él quiere hacerla, ¿no? Y esa obra tiene que ver con nosotros. Lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer para con nosotros, o sea, en función de nosotros. No que nosotros seamos el centro, digamos, del asunto, o sea, sí somos el objeto en el cual Dios quiere realizar su obra. Entonces, hermanos, hemos dicho ya, como esto lo hemos venido detallando y viéndolo un poco con cierto detalle, hemos dicho cómo, qué tremendo entender nosotros que Dios quiera hacer algo con nosotros, que Dios quiera hacer una obra, ¿no? Fíjese que uno puede pasar mucho tiempo, y de hecho pasamos por esa etapa de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor, en donde creemos que el Señor está para ayudarme a hacer la obra que yo me he propuesto en mi corazón, ¿cierto? Entonces, Señor, mi objetivo es, ¿cierto? Sea cual sea, ¿cierto? Sea aparte académica, ¿cierto? Entonces, Señor, ayúdame porque necesito sacar el 4 o 5, ¿cierto?
a que se me abra la beca, a que se me salga el préstamo, a que, ¿cierto? Y el Señor, ¿cierto? Por supuesto, Él vela por sus hijos, está al cuidado de sus hijos, ¿cierto? Pero claramente Él está haciendo algo que es mucho más importante, ¿cierto? Mucho más trascendente que el que lleguemos un día al doctorado o al bachillerato o a la universidad, qué sé yo, ¿cierto? Mucho más allá de cualquier cosa que nosotros creamos que puede ser importante para nosotros, hermanos. Si nosotros consideráramos el corazón de Dios, en algún momento tendríamos que entender que, oye, el Señor es el que está haciendo una obra y más bien nosotros deberíamos preguntarnos, Señor, ¿y cuál es tu obra? Y yo, Señor, ¿será que yo tengo que hacer algo en esa obra? ¿Será que yo tengo que ver algo en esa obra? ¿No? Y el Señor, como es un Señor de amor, como es un Dios que tiene una relación íntima y cercana, que quiere tenerla con nosotros, ¿cierto? Esa relación que Él quiere tener siempre es basada en el amor. Y el amor, nos enseña la Biblia, es todo lo espera, ¿cierto? O sea, el Señor tiene que esperar a ver si algún día nosotros dejamos de orar todas las mañanas solamente por el iPhone, por el iPad, ¿cierto? A ver si un día nuestro corazón es tocado a Él. Y por eso digo yo que me sorprende las oraciones de mis hermanos, cómo el Señor empieza a quitar nuestras motivaciones aún respecto a lo que pensamos o creemos que es Dios para nosotros, o lo que tiene que hacer Dios para nosotros, y empieza a revelar, hermanos, un propósito eterno que hay en el corazón de Dios y en el cual nosotros estamos involucrados, ¿cierto? Entonces vinimos como desarrollando en cada etapa lo que Dios quiso hacer en cada etapa, ¿no? Nos dimos cuenta que Dios quiso hacer las cosas además progresivamente, ¿sí? Porque es una relación de amor, de enamoramiento, ¿cierto? Y un enamoramiento, ¿cierto? Si es realmente amor y si es sobre todo el amor de Dios, que es tan santo, que es tan perfecto, respetuoso, ¿cierto? Entonces requiere etapas, ¿cierto? Hay que esperar, ¿no? Lo primero que puede pasar no es que tú te botes encima a robar un beso a la persona que dices que amas, ¿no? Porque, oye, eso sería una falta de respeto, ¿sí o no? Hay que esperar que el corazón vaya reaccionando. Pero el corazón va reaccionando depende a qué tanto conoces tú a la otra persona, ¿cierto? Si nos enamoramos de Dios, no es porque Dios nos cogió a la fuerza, porque es Dios, ¿cierto? Y nos amarró a la pata de la cama y dijo, bueno, de ahora en adelante tú eres mi hijo y me amas a partir de hoy. No, no es así como Dios hace las cosas. Tampoco es un negocio, ¿cierto? Donde muchas personas creen que aman a Dios, ¿cierto? Pero de pronto aman más las cosas que Dios les da que a Dios mismo, ¿no? Como una anécdota que no sé si ya la he contado aquí, si ya la he contado, no tienen que reírse por cortesía. Pero una vez salía alguien, publicaba una solicitud, un artículo en el periódico, ¿no? Entonces decía, busco novia, ¿sí? Que su papá tenga tractor. Coma, por favor enviar la foto del tractor. A veces no nos damos cuenta, hermanos, pero somos así con el Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Señor, yo te amo tanto porque es que tú me has dado, ¿cierto? Estos zapaticos nuevos. Y por supuesto que el Señor nos da eso y mucho más, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Hermanos, enamorarse del Señor es una cosa muy distinta a enamorarse de lo que Dios hace o puede hacer para nosotros, ¿cierto? Fíjese, por ejemplo, que el libro de Job en la Biblia, que preciosísimo libro y además muy profundo, ¿cierto? Es justamente el diablo diciéndole a Dios que no hay una persona que se pueda enamorar de él, sino de las cosas que Dios les da a sus hijos. ¿De acuerdo? Más o menos ese es el asunto en Job. Entonces el Señor le dice, ay, Señor Job, claro, pues Él te alaba y te honra y todo, pero pues si tú a cualquiera que le des 7,000 cabezas de ganado, seguramente te estará alabando y seguidamente será diciéndolo
grande que es un hijo de Dios, ¿cierto? Pero quítale el ganado, a ver si sigue enamorado de ti. Y empieza esa escena, ese desarrollo, ¿no? ¿Cierto? Incluso hasta el final le dice, bueno, está bien. Le quitó el ganado, le quitó la parte afectiva, ¿cierto? Yo le digo, bueno, es que el ganado, pues uno se recupera, ¿no? Finalmente. Pero quítele la esposa, quítele los hijos y verá que ahí sí la gente va a decir que ya no ama a Dios. Y pasó eso con Job y incluso al final le dijo, bueno, el hombre da lo que tiene por su vida. O sea, lo que más ama el hombre es su vida misma, ¿cierto? Bueno, a mí que me tocó entregar el ganado por amor al Señor, bueno, fue duro, pero la entregué. Bueno, que de pronto tuve problemas sentimentales, ¿cierto? Terminar con una relación o ser hasta traicionado, ¿cierto? A veces nos toca pasar por esas experiencias. ¿Y cómo está mi corazón respecto al Señor? ¿Cierto? Me sigo enamorando de Él, lo sigo entendiendo a Él se me sigue revelando a pesar de esas circunstancias, ¿cierto? E incluso hasta nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo, ya nuestro cuerpo es lo último que retenemos, ¿cierto? Nuestra vida, dice la Biblia, la vida es lo último que un hombre podría entregar por amor a alguien, ¿cierto? Pero Job aún pasó por todas esas. Entonces la Biblia nos enseña que no hay mayor amor que se pueda demostrar, sino que uno ponga la vida por eso que dice que uno ama, ¿cierto? Y por eso la muerte en el Calvario del Señor Jesús es la mayor expresión de Dios para con nosotros, ¿cierto? Así que Dios nos ama y nos lo ha demostrado, no, como decíamos, por la chaqueta nueva, sino porque su Hijo murió en la cruz del Calvario. Y eso sí es la comprobación del amor de Dios para con nosotros, ¿cierto? Entonces, como decíamos, esa relación es progresiva, ¿cierto? Vamos descubriendo cada día más quién es el Dios que nos amó. Qué precioso, hermano. La Biblia es el único libro, entre comillas, religioso, que enseña y que dice que Dios amó, que Dios ama al ser humano. Todos los demás, el Corán, yo lo he leído, no dice por ningún lado que Dios nos ama. Ninguno, ¿no? Dios solamente te exige, te pide, te pone, ¿cierto? Te juzga y al final te da un placer como compensando eso con un placer natural, ¿cierto? Pero la Biblia, hermanos, enseña que Dios nos ama y eso es una cosa extraordinaria, ¿cierto? Que tenemos que ir descubriendo, ¿cierto? ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Por qué es que realmente Dios es más importante que las cosas que Dios tiene y que las cosas que Dios hace? ¿Sí? Y en eso consiste la obra de Dios en el tiempo, en ir conquistando el corazón del hombre. Entonces, esa obra es progresiva y tiene sus etapas, y en la macrohistoria de Dios, o sea, en la obra que comenzó desde la eternidad, antes que el mundo fuese, esto ya viene encauzado en una obra coherente. Llegamos al punto de estudiar esta etapa que la Biblia menciona y se llama así, la Biblia nos lo enseña, se llama el reino de los cielos. El reino de los cielos en la Biblia es todo lo que está contenido entre la primera venida del Señor Jesús a la tierra y la segunda venida del Señor Jesús a la tierra. ¿Sí? Todo lo que pasa en esa etapa, ¿sí? Lo hemos llamado a veces esos grandes hitos. Hola Dianita, bendiciones. Sarita. Esos grandes hitos del Señor. A Dieguito. Bendiciones. Ahí hay más sillitas, ahí hay otra. Esas etapas es la etapa, son las, digámoslo así, las etapas que Dios ha querido ir desarrollando para culminar su obra eterna, ¿no? O sea, estamos en este momento dentro de la etapa del reino. Estamos estudiando, hemos venido estudiando los últimos 2 meses lo que tiene que ver desde cuando el Señor Jesús estuvo y fue ascendido, o sea, su primera venida, y el espacio que hay hasta el segundo granito que nos enseña la palabra del Señor, que es la venida del Señor Jesús otra vez a la tierra, su segunda venida. En ese espacio de tiempo
el Señor tiene que hacer algo o se ha dispuesto en su corazón a hacer algo, ¿sí? Y ese algo, lo estamos diciendo así ya muy resumido y muy rápido, porque esto lo hemos venido descubriendo despacio por los versículos de la Biblia, etcétera, etcétera. Lo que el Señor quiere hacer es edificar su iglesia, tener una iglesia, tener una familia, tener una casa. Y esa iglesia, lo hemos venido estudiando por la Biblia, por la palabra, incluso los audios anteriores, donde se amplía todo esto que estamos diciendo así muy rápido, ya de manera de resumen, está subido en la página web, se podría ver el detalle de cada una de esas partes. Hemos venido viendo por la Biblia cómo esa iglesia, la Biblia nos enseña qué es la iglesia del Señor. Y ahí nos dimos cuenta, oye, qué tremendo y qué distinto es a lo que hoy se le dice iglesia, a lo que en la Biblia se le llama iglesia. Y ahí nos dimos cuenta cómo el enemigo ha sido tan sutil, ¿cierto?, para ponernos a trabajar en cosas que son vanas, muchas veces religiosas, pero que todavía no son la obra del Señor Jesús. Y hermanos, el asunto está en que el Señor quiere que eso nazca en nuestros corazones. O sea, que lo que Él quiere hacer en este momento, ¿cierto?, sea aquello que inunde y que provenga de la revelación de Él en nuestro corazón. Y así cada una de esas etapas tenemos que irlas viendo para ir siendo conscientes y disponer nuestro corazón, como decíamos al principio, con lo que decía Linita ahora en la oración, decía Andresito también en su oración, que para cuando el Señor Jesús venga, ¿sabe qué? La Biblia nos enseña y nos habla en mucho detalle qué es lo que el Señor espera cuando Él venga, ¿sí? O sea, lo que Él está esperando que en este momento sus hijos, los que han sido nacidos de Él, también tengan ese anhelo de poder que cuando Él venga entregar lo que Él quiere, o sea, que estemos en el punto que Él quiere. Mire una cosa, por ejemplo, hermanos, que nos enseña un poco lo importante que es para nosotros ser conscientes del tiempo que nos tocó a nosotros vivir dentro de ese gran macro programa de Dios. Cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra, Él nació en un pesebre, ¿sí? Nació en un pesebre. Y la Biblia nos enseña que no hubo lugar para Él en donde ella, María, la Virgen, pudiera tener a su bebé, que era el rey de los judíos, que era más que el rey de los judíos, el rey de reyes, el rey eterno, el creador de todas las cosas. Venía a este mundo, ¿cierto? Y aunque la Biblia estaba profetizada la fecha, el día, cuando el Señor iba a nacer por primera vez aquí en la tierra, apenas 3 personas eran conscientes de eso en toda la faz de la tierra. ¿Sí me hago entender? Entonces el Señor no tuvo una cama donde nacer, ¿cierto? No tuvo nadie que le estuviera esperando, aunque era el evento más maravilloso, que incluso hasta el cosmos mismo apuntaba a lo que estaba pasando en la tierra. Y mucha gente, ¿saben que estaban? En fiesta, en parranda, ¿sí? Y nadie se dio cuenta que estaban haciendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Solamente 3 personas que habían entendido lo que decía la Biblia. Pero ni siquiera los que entre comillas eran los sacerdotes, los que entre comillas tenían la Biblia, tenían la palabra de Dios, no les importó que en la Biblia decía cuándo iba a nacer el Señor Jesús. Y no les importó, ¿cierto? Ahora imagínate que a nosotros, trasladémonos que a nosotros nos hubiera tocado vivir en esa época, ¿cierto? Oye, qué precioso sería entender que el Señor Jesús nacía y que Él iba a durar 30 y pico de años aquí en la tierra, ¿cierto? Yo digo ahora, claro, porque es muy fácil ver con el retrovisor. Oye, si yo supiera que el Señor estuviera aquí en la tierra, hasta donde me tocara ir en avión, en barco, nadando, a pie, llegaría y no quisiera desprenderme de Él un día, ¿cierto? Porque está en la Biblia, está revelado y está en la obra de Dios, ¿cierto? Pero fíjese, si nosotros somos descuidados, ¿cierto? Podemos desperdiciar el momento que Dios nos da para contemplar su obra y hacernos participantes de esa obra. Entonces el Señor Jesús, en este momento, fíjese que casualmente es la etapa en la que estamos viviendo dentro del plan de Dios.
El Señor Jesús ya vino por primera vez, ya ascendió, está a la diestra de Dios Padre, ya envió su Espíritu Santo y ahora estamos esperando que Él venga. Pero antes que Él venga, Él nos enseña qué espera de nosotros en esta época. Y esa es la edificación de la iglesia. Entonces, por la palabra también cogimos todo aquello que la Biblia dice que es la iglesia, porque si a nosotros nos dice el Señor, oye, por su palabra nos dice, yo quiero una iglesia sin mancha y sin arruga. Dice la Biblia, ¿no? Dice así. Entonces nosotros decimos, bueno, sin mancha y sin arruga, ¿qué será para nosotros mancha y sin arruga? ¿Qué será iglesia? Empezando por ahí. Entonces decimos, no, iglesia es un edificio alto con las puertas grandes, con vitrales, con cuadros de santos, y eso es a lo que hoy día le llama iglesia. Y eso no es la iglesia. La iglesia es la formación del Señor Jesús en nuestros corazones para que le expresemos no solamente como individuos, sino como familia, como hijos de Dios, dando un testimonio como cuerpo de Cristo. Todo esto lo hemos desagregado de cierta manera. Y hoy, casualmente, hoy nos corresponde la última parte del último ítem que la palabra nos enseña que debe, ojo, no es opcional, sino que debe estar en la iglesia del Señor Jesús. ¿Ve? Para, como decía Linita y oraba Linita, ¿cierto? El Señor enseñó que algunos, cuando Él venga, ojo que esa es su segunda venida, le irían a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tantas cuentas, tantas cosas, sacamos demonios y todo eso. Y por supuesto que el Señor mismo dijo que haríamos esas cosas. O sea, no es que esté mal el hacer milagros, por supuesto que no. El Señor antes dijo que iba a haber muchos más milagros que los que hubo cuando Él estaba aquí en la tierra. No es ese el asunto. Sino que el Señor Jesús les dijo, apartados de mí. ¿Cómo? Apartados, Señor, después de tantas campañas, de tantos coliseos llenos y todo, y apartados. Sí, y además les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea que el asunto era más de conocimiento y de relacionamiento con Dios que, como oraban mis hermanos, buenas intenciones a veces del corazón. Por eso esa oración es importante. Que el Señor filtre aún hasta nuestras buenas intenciones, que nuestras buenas intenciones no quiere decir que sean las intenciones de Dios. ¿Qué de malo tiene hacer un cordero de oro? ¿Cierto? Como le pasó a Israel allá y danzar, que el pueblo de Israel puso el cordero de oro y danzando todos, ¿cierto? Yo no creo que hayan puesto música mundana o reggaetón, no. Seguramente cantaban salmos también y tal, pero, hermanos, el Señor no quiere un becerro de oro, ¿cierto? Entonces, ese es el asunto, ver qué es lo que el Señor quiere de su iglesia, qué es lo que el Señor dice de su iglesia. Entonces, cogimos Hechos de los Apóstoles y empezamos a ver todas las cosas que la Biblia, ¿cierto? No otro libro, no un pastor, no un movimiento, no una fundación, porque es que las fundaciones y los movimientos enseñan de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo al propósito que tenga la fundación. Entonces, si la fundación lo que quiere es recolectar fondos, pues es fácil sacar los versículos de la Biblia que hablan de la parte económica y decir que la iglesia está para eso, ¿cierto? Pero si uno, hermanos, quiere realmente ser fiel al Señor y queremos madurar un poco en nuestra relación con Él, tenemos que darle lugar a lo que diga su palabra. Y hay cosas de su palabra que todavía no entendemos bien. Pero aunque no las entendemos, las queremos entender. Y se las queremos decir al Señor, Señor, ayuda. Hay cosas incluso que entendemos y todavía no somos capaces de hacer o de vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos corrector y borramos esos versículos de la Biblia porque es que todavía se me hace como muy difícil que en la iglesia tengan que haber ancianos, por ejemplo. Entonces, como no me gusta eso y no lo entiendo, tachemos estos versículos. No podemos, ¿cierto? Tenemos que decir, bueno, Señor, aquí en tu palabra dice que la iglesia es así, así y así. Esto se me hace difícil, complejo, pero lo dijiste tú. El Señor fue el que le dijo a Pedro, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Y le dijo otra cosa, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces eso además
agrega un tercer componente, y es que el enemigo trabaja en contra de lo que el Señor quiere en medio de su iglesia, ¿cierto? Por eso para el enemigo está bien que a la iglesia le llamen al edificio, ¿cierto? ¿Quién aplaude? El enemigo de Dios, ¿cierto? Porque el Señor dice que su iglesia somos nosotros, ¿cierto? Entonces, si para nosotros edificar la iglesia se convierte en echar pañeta y pintar paredes, el enemigo feliz, ¿cierto? Pues se imagina el Señor en su segunda venida, bueno, voy a ir a visitar los edificios, o sea, las, entre comillas, iglesias, a ver si les quedaron sin mancha y sin arruga. ¿Será que el Señor viene por un edificio? ¿Cierto? ¿O qué es lo que el Señor espera? ¿Cierto? ¿O será que el Señor va a decir, bueno, voy a ir a la misión carismática, ¿no? Para ver allá cómo? No es eso lo que el Señor espera. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé la visión de Él, no la nuestra, sino la de Él que dejó en su palabra. Amén. Entonces, hermanos, hoy la idea es terminar con este capítulo de la iglesia y Dios mediante poder comenzar con lo que nos enseña el Señor, que es la segunda venida de Él, ¿cierto? Su segunda venida. O sea, lo que en la Biblia se llama normalmente la escatología, o sea, empezar a estudiar lo que nos muestra el Apocalipsis y todo lo que viene después que el Señor edifique su casa, si encuentra espacio en nuestros corazones. Por hoy terminemos esta parte. Solo quería leer unos 4 versículos, hermanos, que están en la preciosísima carta de Pablo a los Filipenses. Esta, hermanos, es una joya. Y bueno, si el Señor nos concediera, mi corazón está en llegar hasta el versículo 6, pero a veces no nos alcanza sino para las 2 primeras palabras. Filipenses 1. 1, versículo 1. Vamos a ver, hermano. Filipenses es una iglesia. Y las cartas que se están en el Nuevo Testamento, la mayoría son para las iglesias, otras son para las personas. Si tú te das cuenta, Tito, Timoteo, ¿cierto? Filemón, son cartas que tienen que ver para nuestra edificación como individuos, ¿cierto? Porque no podemos hacer una construcción, como la llama el Señor, un templo, si no hay piedras vivas tratadas para ser puestas en ese templo. Pero al mismo tiempo, si somos piedras vivas, el Señor nos quiere tratar, pero no para hacernos solamente mejores individuos, sino para hacernos una iglesia que Él quiere un día llegar a ver expresándose. Entonces, Filipenses es una de esas cartas que nos enseñan y nos muestran lo que por el Espíritu Santo Él quiere lograr en medio de sus hijos. ¿Sí me va a entender? Y así con cada una de esas. Si tú lees Primera de Corintios, ¿de qué se trata Primera de Corintios? Primera de Corintios es una carta dirigida a una iglesia que estaba en Corinto, Corinto es la ciudad, donde el Espíritu Santo les dice qué es lo que hay que corregir, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es el peligro del enemigo, ¿cierto? Y entonces esas cartas se nos convierten en nosotros como en esa enseñanza también para lo que hoy día nosotros deberíamos procurar con la ayuda del Señor también estar. Amén. Entonces Filipenses es una de estas cartas. Entonces mira, hermanos, vamos a leer cada una de estas palabras. Pablo, empieza así esa carta. Pablo. ¿Quién es Pablo? Pablo era un hermano, un apóstol del Señor, ¿cierto? El cual fue muy tratado por el Señor, ¿cierto? Una persona como oraban mis hermanos también, que había cambiado su soberbia y su rebeldía en una mansedumbre y en un servicio a los demás hermanos, un sometimiento a los hermanos, a sus hijos, un temor por el servir al Señor y por tanto, ¿cierto? Exactamente, eso le acarrea una cosa, y es que había recibido también mucha autoridad del Señor. En la Biblia autoridad quiere decir servicio, sumisión, mansedumbre. ¿Ve? Eso fue lo que el Señor Jesús dijo. Entonces Pablo es ese hermano que va a enseñar a esta iglesia. Pablo es un apóstol. Hay hermanos que a hoy día también, ¿cierto?, enseñan a otros hermanos que al mismo tiempo, como decir,
de la misma manera como Pablo hace la obra de Dios en distintas partes. Y escriben y nos enseñan, gracias al Señor, que podemos tener a esos testimonios vivos en medio nuestro, ¿no? Entonces Pablo ya, solo hermano, solo esa palabra Pablo ya es una enseñanza tremenda. Si uno pudiera sacarle tiempo a estudiar a Pablo en la Biblia, ay Señor, ¿cierto? Es mucho lo que Pablo nos enseña, pero dice y Timoteo, y ese y también es importante, porque ese y hace que Pablo esté ligado absolutamente con Timoteo, o sea, no es Pablo solo, es Pablo y Timoteo. Cuando uno ve lógica matemática, uno le enseña que esa y implica que las dos cosas tienen que estar presentes de manera obligatoria. No es o, ¿cierto? Y es algo que implica, es Pablo y Timoteo, ¿cierto? Entonces eso enseña la comunión que Pablo tiene con Timoteo, porque no es solamente un apóstol, un papa, ¿cierto? Y papa lo que diga el papa, no, ¿cierto? Siempre en el Señor siempre hay pluralidad, porque la Trinidad también es así. Es un solo Dios, pero en comunión, ¿cierto? Un Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Pablo y Timoteo. Ahora mire esta palabra. ¿Por qué es que ellos pueden escribir? Dice siervos, ¿cierto? Siervos. Para poder hablar, hermanos, tenemos que ser siervos. Para poder tener autoridad tenemos que ser siervos. Fíjense que aquí hubiera podido decir Pablo jefe, ¿cierto? Pablo y Timoteo jefes de la iglesia en Filipenses, pero no es así como, ¿cierto? La autoridad del Señor es tan distinta, hermanos, tan distinta a lo que vemos hoy en el mundo, ¿cierto? Incluso tristemente a veces en el cristianismo. El Señor nos guarde de todo eso, ¿cierto? Hoy día el que tiene autoridad es el que más escolta tiene, ¿cierto? El que más dinero tiene. Pero si nosotros viéramos la realidad de la iglesia primitiva, podríamos detectar qué hermanos eran los que realmente eran siervos, ¿cierto? Como el Señor Jesús dijo, así como yo he lavado los pies de ustedes, ustedes tienen que lavar los pies a los otros. Y esa instrucción se las dio a los apóstoles, ¿cierto? Tremendo, ¿cierto? El Señor le hubiera podido decir más bien a los apóstoles, bueno, ustedes, acuérdense que ustedes no se vayan a juntar con los laicos, ¿no? No, ustedes son los que van a tener, les voy a dar esta toga y este anillo para que la gente se dé cuenta que ustedes son los apóstoles, ¿cierto? Y cada uno su par de camellos, no un camello para cada uno, 2 camellos para cada apóstol, ¿cierto? No, esa fue la instrucción que el Señor les dijo, a ustedes han visto lo que, pues esa es la tarea de ustedes, salir, ir y lavar los pies a todos los que lo necesiten y se encuentren. Eso es siervos. Entonces, fíjense ahí cómo va cada palabrita llevándonos, ¿no? Pero siervos ¿de quién? De Jesucristo, no de ningún hombre, ¿cierto? Hermanos, nosotros somos de Jesucristo, ¿cierto? Aquí no dijo siervos de la fundación organizativa de la fe para las naciones con miras a la evangelización. No, hermanos. Eso sabe qué son, eso son cosas humanas que el Señor dijo que nosotros como iglesia no deberíamos hacer. Como personas, sí, claro, estamos sometidas, pero la iglesia no puede someterse sino a Jesucristo, ¿sí? Tampoco dice aquí siervos del apóstol Pedro, como si ellos, ¿no? Están en comunión con Pedro, pero no son siervos de Pedro, ¿cierto? Son siervos de Jesucristo. La iglesia está para servir a Jesucristo, no a ningún pastor, ¿cierto? Qué triste cuando los misioneros vienen y dicen, bueno, nosotros somos misioneros del movimiento de Jung-Kim Chan, que viene de Corea del Sur, y porque es que él es el que nos aporta económicamente. Bueno, esa es una obra humana, ¿cierto? Pero Jesucristo es a quien nosotros servimos de todo corazón, no a nadie más, ¿cierto? Entonces, mira todo esto, dice, a todos, ay hermano, ¿a quién es que el Señor está hablando aquí? A todos. Eso necesita una amplitud en nuestro corazón tremenda, ¿cierto? A mí, a ti. Y a todos, ¿cierto? Pero a todos es a todos, hermanos. Aún a los que nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor Jesús aquí, en esta ciudad, son todos los que han nacido del Señor. Aunque no se reúnan con nosotros, son hermanos nuestros y son la iglesia del Señor Jesús.
Pero nosotros tenemos que identificarnos como estos, como todos, ¿cierto? Por eso, todos, cuando nos identificamos como todos, no estamos en esta corriente. Me explico qué va diciendo la palabra. Mire, dice, a todos los santos, no a un grupo de santos. ¿Ve? Por eso la revelación y la expresión que nosotros damos del Señor no es la expresión de un grupo, ni de un grupito, ni de una célula, porque ese lenguaje no está en la Biblia. O mejor dicho, sí está, pero se usa de una manera negativa o contraria a lo que dice el Señor. Cuando nosotros hacemos grupos, ¿sí? Por más que queramos darle una connotación genuina, no estamos siendo suficientemente amplios como quiere el Señor. ¿Ven? Y ahí sectorizamos. ¿Sabe qué implica la palabra secta? No es la palabra secta es una palabra que hoy día se aplica mucho más a lo religioso, pero la palabra secta es la misma raíz de sector, ¿ve? De sección, disección. Todo eso es de la misma palabra que en el griego se usa para la palabra secta y a veces se traduce como palabra grupo. ¿Me van a entender? Que es como división. También. Que es como división. Entonces el Señor no quiere eso, el Señor quiere es que nos identifiquemos como todos, ¿como qué? Como la iglesia, ¿cierto? No somos una célula, el Señor no enseña eso de célula. ¿Ve? No es bíblico. No es bíblico. Cuando hablamos de células, cuando nos ponemos nombres, así sean nominales o por defecto, no estamos entendiendo lo que el Señor quiere. El Señor quiere es de todos. Por eso cuando uno se sube a un taxi, y qué alegría que el taxista es un cristiano, un hermano en el Señor, qué alegría, ay, tú eres mi hermano, sí, qué alegría, lo abraza uno ahí por detrás, hermano, qué alegría. Sí, entonces le dice a uno, pero usted, ¿qué iglesia es? Y, ay, qué tristeza en el corazón, ¿cierto? Con el Señor. Sí. Y sabe que a la gente no le gusta que uno le diga, hermano, somos de la misma iglesia, de la única iglesia, de la del Señor Jesús. ¿Cierto? ¿Cuál es esa? Y la gente, los hermanos a veces Se se ponen tristes. No, pero ¿de cuál grupo es? ¿A cuál grupo es que usted va? No, hermano, sí, pero si somos la iglesia del Señor. No, sí, no, a mí no me hable de iglesia, dígame de qué pastor, de qué grupo, de qué denominación. ¿Ve? Pero eso no está en la Biblia. Por eso dice que cuando el Señor está aquí hablando, le está hablando a todos. ¿Y por qué sería que Pablo decía así? ¿Por qué Pablo tenía que hacer ese hincapié en a todos? ¿Cierto? Como diciéndole, allá usted tampoco se sienta excluido, usted no es diferente. Usted es de la misma iglesia, de la única iglesia. Cualquiera que diga pertenecer a otra iglesia no es la iglesia de Jesucristo. No es nada, ningún pastor tiene iglesia propia, ningún pastor, ningún hermano. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos, ¿cierto? Bueno, todo esto está aquí, dice, a todos los santos, y aquí va a haber dos veces en. Fíjese el primer en. En es de ubicación, ¿cierto? O de sí, digamos, de ubicación, de permanencia, mire. A todos los santos, bueno, en Cristo Jesús, primera posición de todos los santos tienen que estar en Cristo. Si no está en Cristo, no es la iglesia. ¿Ve? A todos los santos en Cristo, porque si estamos es en Cristo, no estamos alrededor de otra cosa, no estamos establecidos en ninguna otra cosa. Y nosotros tenemos, hermanos, nosotros ya vimos lo que tiene que ver con la confirmación de la iglesia, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor, Señor, hazme que esta sea mi realidad en Cristo, ¿cierto? Porque si no, podemos no darnos cuenta y resulta que no estamos en Cristo, sino que estamos en el fútbol, ¿cierto? Y nos damos cuenta que nuestra comunión no es alrededor de Cristo, ni es en Cristo, sino es en el fútbol, porque a todos nos gusta el fútbol, ¿cierto? Y no es eso la comunión. No es ni alrededor del fútbol, ni alrededor del chocolate, ni alrededor del queso, ni alrededor de las bombas. Claro, las bombas están porque estamos en Cristo, por supuesto. Podemos jugar fútbol, ¿cierto? Pero tenemos que siempre estar pendientes de cuál es la motivación de nuestra comunión.
Si es Cristo lo que nos une, ¿cierto? Amén, eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? O si no, solamente otras cosas. No malas, pueden ser buenas, pero si no es en Cristo. Pero mire, dice en Cristo Jesús, que están segundo en, ¿cierto? O sea que uno podría decir, no, Pablo, pero ya, con que diga que estemos en Cristo ya es suficiente. ¿Qué le pone tanto alargue el saludo? Es que Pablo saluda así, y en el Apocalipsis eso está así por todo lado, por el Nuevo Testamento está lleno de en Cristo y en este caso, Filipos. ¿Filipos qué es? La ciudad de Filipos, ¿cierto? Entonces, si estás en Cristo, reconocido como que estás en Cristo, deberías también identificarte como en Filipos. Por eso la Biblia, la iglesia siempre está en una ciudad. Nunca en la Biblia hay dos iglesias en una misma ciudad. Y nunca en la Biblia hay una iglesia que esté más allá de la ciudad. ¿Sí me entienden? Por eso cuando nosotros estamos aquí, estamos en Cristo, sí, amén, estamos en Cristo, pero en Usaquén, ¿cierto? No es que, ay, pero Tis, como es cansón con eso. No, es que es la Biblia la que lo enseña, amén. Ahora, si alguien lo ve de una manera distinta por la palabra del Señor, por supuesto que somos hermanos y estamos en Cristo, podemos compartir todo lo que cada uno del Señor vea de la palabra, ¿cierto? De pronto yo he leído mal, de pronto yo he visto las cosas erradas, puede ser que un hermano haya visto otros versículos que yo no haya leído y me dice, no, hermano, y con toda seguridad, si estamos en Cristo, tenemos el mismo Espíritu, y el mismo Espíritu nos va a ir conduciendo a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿cierto? Pero si de pronto antes yo pensaba que yo era de la iglesia, no en Usaquén, sino de la iglesia en el 102, pues, ay, hermano, tienes razón. La Biblia no habla de apartamentos, sino habla de ciudades. Tienes razón. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos revele esto. Yo no creo que en la Biblia aparezca tantas veces ese tema relacionado con tanto hincapié, solo para que nosotros pasemos desapercibidamente siempre por los versos. Amén. Entonces, hermanos, sin temor, cuando le pregunten en dónde está, cuál es la iglesia, cuando se encuentre con los hermanos taxistas, sí, con toda libertad usted puede decir, ¿en dónde se reúne? Hermanos, con la iglesia de Cristo en Usaquén, o en Suba, o en Bucaramanga, o en Cali, si estás en Cali, o en Barranquilla, si estás en Barranquilla, si estamos aquí, pues estamos en Usaquén, ¿cierto? Y eso debería ser plenamente entendido por el hermano que es taxista, también él debería saber a qué se refiere eso, ¿cierto? Entonces, hermanos, fíjese que el apóstol Pablo dice así, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Ve? Esa es la iglesia del Señor Jesús. La iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, las iglesias de Galacia, la iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Esmirna, la iglesia en Roma, la iglesia en Babilonia. Todo lo que tenga una ciudad en la tierra debería tener una iglesia. Eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Pero una iglesia viva, o sea, de todos sus hijos dando testimonio, no una catedral, sino una iglesia viva. Pero dice más que Pablo, oye, la palabra es tan, ¿cierto? Una vez uno llega hasta una sola medida, ¿cierto? Bueno, yo solamente llego hasta en Cristo, hermano. A mí no me relacione con la iglesia en Filipo. Pero si tú no te quieres relacionar con la iglesia en Filipo, ¿cierto? Es como no le estás dando cabida suficiente a que la palabra del Señor, ¿cierto?, tenga ese cumplimiento total que Él quiere, ¿cierto? Y otro dirá, bueno, está bien, va a aceptar hasta la iglesia en Filipo, está bien, ¿cierto? Porque, hermano, fuera de chistes, va uno a decir a un hermano que él piensa que la iglesia es la misión carismática, y puede estar aquí a una cuadra, y ve tú a decirle, hermano, usted no es de la iglesia misión carismática, ¿usted sabía que usted es de la iglesia en Usaquén? Muchas personas no aceptan eso. No, me da mucha pena. Yo aquí tengo una carta firmada por el pastor que dice que yo soy de la iglesia en el lugar del arco iris, lo que sea. No estamos en contra, sino a favor de lo que dice y enseña la palabra. Amén. Pero mire otra cosa, hermano. Nosotros, bueno, está bien, de la iglesia en Filipo, ahí ya nos lleva, hermano, nuestra alma está ya
sudando, porque esto no es fácil llegar hasta ese punto, ¿cierto? De ser conscientes de lo que el Señor quiere en nosotros. Entonces dice, ahora con, no dice sin, o dice sin. No, Con. Ay, yo pensé que era así. Era hasta ahí. conector Fíjese, nosotros podemos estar todo el tiempo tratando de hacer sin los obispos. No queremos obispos, pero la iglesia tiene que tener obispos, tiene que tener ancianos. ¿Ve? Eso es lo que hay en el corazón del Señor. No en el corazón solo de los ancianos, no en el corazón solo de los hermanos. La Biblia enseña a través de todo el Nuevo Testamento que en la iglesia había hermanos que eran reconocidos como ancianos. Ahora ya vimos por qué y quiénes y cómo eran los ancianos, ¿cierto? Uno podría pensar, ancianos, no, pues corbata, ¿cierto? Como decimos, anillos de oro en todos los dedos. Pero fíjese que al contrario, para poder ser, como ya le pasaba a Pablo y a Timoteo, los hermanos que eran ancianos en el Nuevo Testamento eran los que más tenían que servir a los hermanos, los que estaban dispuestos a poner aún su propia vida por ellos, los que ponían su cama por ellos, los que ponían en lugar de su comida la tenían que dar a los hermanos, ¿cierto? Y bueno, ahí estuvimos ya un buen tiempo considerando esto de los obispos, porque claro, como la palabra ha sido tan mal usada, ¿cierto? Entonces cuando uno dice obispos, pues uno se imagina a alguien con una toga blanca, con el cuello volteado, pero no es eso lo que se refiere a la Biblia. En la Biblia hay mucha realidad de esto, y ahí estuvimos viendo. Y lo último que dice ahí, y. O sea que ese y también es incluyente y además obligatorio. O sea que una iglesia tiene que tener no solamente entendimiento de su posición espiritual en Cristo, entendimiento de su testimonio en la tierra, en Filipos, su testimonio en grado de madurez con los obispos, y no solamente con los obispos, sino y los diáconos. O sea que en la iglesia también hay diáconos, ¿ve? Y lo enseña la Biblia, lo enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Aunque no lo enseñen muchas corrientes. Entonces, ya no tenemos mucho tiempo, pero para poder terminar este asunto de los diáconos en la Biblia, ¿qué quiere decir diácono? Nuevamente, servidores, servicios. Entonces, en la iglesia, cuando usted empieza a leer en Hechos de los Apóstoles, resultó que había muchas cosas, como la iglesia empezaba a tener una vida viva, ¿cierto? De movimiento espiritual. La iglesia tuvo que empezar a administrar algunas funciones de servicio, ¿cierto? Entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, dijeron, necesitamos hermanos que se encarguen del diaconado en la iglesia. Y escogieron a 7 hermanos, dice la Biblia, Hechos capítulo 7, de buen testimonio, guiados por el Espíritu Santo, varones de fe y de buen testimonio en medio de toda la iglesia, a quienes se encargaron, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el cuidado administrativo de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia ciertamente tiene cuidado, por ejemplo, de los hermanos que están en necesidad, ¿cierto? A veces es necesario apoyar económicamente a algún hermano por alguna eventualidad. Todo eso está en la Biblia, está en la palabra, genuinamente, sin exageraciones, pero tampoco sin quedarnos cortos, porque entonces imagínense nosotros echándole corrector a todos los versículos que hablen de ofrendas en la Biblia, también tendríamos que tachar como 50 versículos, ¿cierto? No estamos, por supuesto que no estamos a favor del evangelio de la prosperidad, ni tampoco a favor del evangelio de la miseria, sino del evangelio que está en la Biblia. Entonces Pablo enseña a los hermanos, y no solamente Pablo, también otros hermanos enseñan que la iglesia tiene que tener cuidado. O sea, cuidado no solamente en lo espiritual, sino cuidado en tú que necesitas, ¿cierto? Que hace falta. A veces ni siquiera aquí mismo en medio nuestro hay necesidad, pero de pronto los hermanos de Manta sí necesitan una ayudita, ¿cierto? Entonces los diáconos son hermanos que tienen esos dones, y eso no es porque alguien se lo imponga, sino porque el Señor mismo ya tiene esos dones y se empiezan a manifestar, ¿cierto?
sin saber, a veces hay hermanos que están pendientes de cuándo los hermanos cumplen años, ¿cierto? Te dan una llamadita, de cuándo los hermanos están enfermos, ¿cierto? Y hay que dar una llamadita, como hablaba Nata por nuestro hermano, hay que estar pendientes unos de otros, porque esa es la iglesia. La iglesia no es solamente un ejercicio espiritual donde, sí, como dice el Señor Jesús, sí, hermano, vaya, yo voy a orar por ti esta noche. Sí, hermano, pero justamente la oración que quería encargarte es saber si el Señor me concede una piecita porque no tengo ni dónde pasar esta noche. Sí, hermano, vaya, camine ahí para allá del lado, para allá del parque, y yo voy a orar aquí a ver si de aquí a que llegue a Unicentro de pronto alguien le abre la casa y lo hace hospedar, ¿cierto? Muchas veces pensamos que la iglesia es así, donde yo no conozco, aquí mi hermano necesita algo y yo ni me doy por enterado, ¿cierto? A veces lo que hay en la nevera mía hasta se daña y hay que botarlo y no sé qué el hermano del otro lado, de pronto ese quesito que yo ya no me lo quiero comer, puede ser un desayuno para el otro día. ¿Me hago entender? ¿Y quiénes están pendientes de esa administración pastoral, administrativa, ¿cierto? Los diáconos. Hermanos, cuando en la iglesia hay diáconos, hay más vida del Señor. Hay más crecimiento del Señor en medio de su iglesia y de su casa. Entonces Tito, en el capítulo, Timoteo, sí, también Tito, pero Timoteo en el capítulo 3 muestra todo acerca de los diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? ¿Cómo son todos estos hermanos? Amén. Bueno, ¿qué hacemos? Terminemos esta parte y si nos queda más tiempo leemos otros pasajes. Gracia y paz a vosotros. Entonces fíjense que ahí donde dice diáconos dice 2 puntos, ¿cierto? Hermanos, entonces una iglesia normal, una iglesia bíblica, una iglesia desarrollada a la estatura que el Señor Jesús quiere y estableció en las Escrituras, es esta, como nos la muestra el primer versículo de Filipenses. Todos los santos en Cristo que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esa es una iglesia completa. A la iglesia no le hace falta nada. Si alguien quiere ver la obra que el Señor Jesús quiere un día ver en cada ciudad, Filipenses 1:1 es todo lo que tenemos que ver, ¿cierto? Si en la iglesia no hay diáconos, ¿será que tenemos que orar? Señor, esto es lo que tú quieres, capacita a tus hijos, da dones a tus hijos, pone ese anhelo en el corazón de los hermanos, de unos y otros, porque si unos hermanos no quieren que haya diáconos, ¿cierto? Pues el Señor va a tener que esperar a que todos estemos en un mismo sentir, porque si no va a ser una cosa impuesta. Lo mismo con los obispos, ¿cierto? Si hay algunos que están orando porque no hayan obispos, ¿cierto? Y otros oran porque sí hayan obispos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Cierto? Por eso tenemos que ir, como decía al principio, hay cosas que uno puede ver y todavía decimos, Señor, me falta esto y aquello, ayúdanos. Danos tu tiempo, esto no son cosas naturales que se puedan hacer en la carne, ni nada de eso, pero sí son cosas que el Señor espera. Cuando nosotros leemos que el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿qué nos imaginaremos nosotros? ¿O cómo interpretamos nosotros eso? Hechos conforme a su palabra y voluntad. Exactamente, lo que decíamos. Edificar con oro, con piedras preciosas, o sea, con lo que el Señor quiere. Porque iglesia sin mancha, o sea que hay cosas que en la iglesia hay que quitar, porque hay cosas que son manchas, hay cosas que en la iglesia, si en la Biblia dice que la iglesia tiene que tener nombre y color de camiseta y color de sillas y cantidad de instrumentos, pues hermanos hay que hacer eso. Pero si en la iglesia no dice eso, muchas personas piensan que para que la iglesia esté incompleta, que para la edificación completa la iglesia dice, no, las cortinas, los cuadros, el atril, el parlante, ¿cierto? Una vez una hermana decía, hermano, que el Señor termine de edificar nuestra iglesia, ya solamente nos falta el guitarrista y el bajista. Hermanos, eso no es completación de la iglesia. La iglesia es completa sin guitarrista y sin baterista y sin nada de eso, no se necesita. Ahora, si hay, claro, mejor, no estamos diciendo que no, ¿cierto? Pero un día el Señor va a venir, ¿cierto? Por la iglesia, ¿cierto? ¿Y qué vamos a ponerle? Todos los instrumentos ahí enfrente, ¿sí, Señor? Ya ahí vamos a comprar el amplificador, el trombón. No es por eso que viene, ¿cierto? No es por eso que viene. Pero sí viene, bueno, y los hermanos aquí sirvieron a los hermanos. Había hermanos llamados al diaconado, lo ejercieron.
Había hermanos que tenían la carga, que eran, ¿cierto? Los dones que el Señor le había dicho, ¿qué hiciste con tu don? ¿Cierto? Eso lo enseña el Señor claramente. Terminemos acá. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones. ¿Qué cosa, no? Todas mis oraciones. ¿Qué hacía Pablo en todas sus oraciones? Rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué sería que Pablo? ¿Cuál es la motivación de la oración? Dice, por vuestra comunión. ¿Sí ven? O sea que Pablo no solamente oraba por el hermano Timoteo, Señor, Timoteo, porque Timoteo sea inteligente, porque Timoteo cada vez sea mejor hijo, mejor hermano, sino dice, oraba porque Timoteo tuviera comunión, o sea, porque hubiese avance en la comunión de sus hijos, porque esa es la iglesia. Entonces dice así, por vuestra comunión, pero en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, mire la certeza de Pablo, por el Espíritu Santo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, o sea que hay algo que es comenzar la obra, gracias al Señor por comenzar la obra, pero comenzar la obra, aunque es alegría, pues más alegría es terminarla, ¿cierto? Porque imagínense que fuéramos a hacer una casa para vivir, ¿no? Qué alegría empezar ya a hacer los huecos y hacer las paredes, qué alegría comenzar la casa, ¿cierto? Pero dejémosla hasta ahí, no más. ¿Para qué vamos a avanzar más? Pues porque es que en una casa si no se termina, pues es muy hermoso que hayamos empezado, pero el Señor no solamente quería empezar la buena obra, ¿cierto? ¿Qué es empezar la obra? Que nos salvó, que nos rescató, que nos limpió, que nos salvó, que nos hizo sus hijos. Pero también dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Se acuerdan el Señor Jesús cuando usó esta palabra, perfección? Cuando Él se iba a ir, oró así, Padre, que sean perfectos en unidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que sean uno, perfectos en unidad. O sea que ese perfeccionamiento tiene que ver con eso. Hermano, la Biblia es supremamente coherente con cada cosa que dice, ¿cierto? Entonces dice así, comenzó, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Mire, hasta, o sea que hay como decir un límite en el cual el Señor quiere lograr ese perfeccionamiento, ¿cierto? El hasta pone ese límite, ¿cierto? Sí. Porque si no dijera hasta, pues no habría límite, pero dice hasta. ¿Y cuándo es ese hasta? ¿Cuándo es ese límite? Hasta el día de Jesucristo. Hasta su segunda venida, exactamente, porque ese es lo que la Biblia llama el día de Jesucristo, la venida del Señor Jesús. O sea que ahí nos damos cuenta cómo el Señor Jesús quiere perfeccionarnos para que cuando Él venga estemos perfeccionados. Y ese perfeccionamiento es respecto de su obra con todos sus hijos, como hermanos, como iglesia. ¿Ve? Él quiere que sus hijos maduren. Él quiere edificar su iglesia. Él quiere casarse en las bodas del Cordero con una iglesia madura. ¿Sí? Y una iglesia madura es la que nos enseña la Biblia, la que nos muestra la iglesia que es madura. Madura es que están todos los hijos del Señor conscientes que son uno en Cristo, que tienen que dar un testimonio en cada ciudad, que hay que madurar para que hayan ancianos, que hay que servir para que haya diáconos. Y ahí se expresa lo que Dios quiere en la iglesia. Amén. Amén. Entonces, hermanos, bueno, no alcanzamos a leer más versículos que nos habla acerca de los diáconos, que era la partecita que nos hacía falta, digamos, como dar un poco más de detalle. Pero si los hermanos lo quisieran ver, está ahí Hechos en el capítulo 7. ¿Hechos? Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Pero vamos a leer al menos uno que es súper cortico, ¿sí? Solamente lo leemos, para ver que no es una cosa que quedó ahí mal traducida en esa versión. Mire cómo dice Romanos capítulo 16. Romanos fue una carta escrita a los hermanos que estaban en Roma. Por eso se llama Romanos, ¿cierto?
16. Capítulo 16. Y mira cómo dice el capítulo 16, el versículo 1. Mira este versículo a mí cómo me hace alegrar el corazón. Alegrar el corazón. Yo leo mire hermanos, Romanos es tremendamente profundo, ¿cierto? Pero todo Romanos desemboca en este capítulo 16. ¿Sabe qué es lo que trata los capítulos 16 de Romanos? De los nombres de los hermanos que había en Roma. Es una cosa apasionante. Dice el capítulo 16 de Romanos, versículo 1. Escribe el apóstol así, dicen, os recomiendo, esto me parece tan tierno del apóstol Pablo recomendando, ¿cierto? Oye, te recomiendo. ¿A qué? Además, a nuestra hermana Febe. Ay, ¿cierto? Qué ternura de recomendación, que haya quedado aquí en la Biblia, ¿no? En la Biblia. Os recomiendo a nuestra hermana Febe. ¿Quién sería esa hermana? Un día la vamos a conocer en el milenio. Está la hermana Febe, de Romanos 16:1. Hermana Febe. ¿Cierto? Imagínate que uno hubiera quedado el nombre de uno en el Nuevo Testamento. ¿No? Qué tremendo la hermana Febe. ¿Cómo sería esa hermana Febe? Y mire, dice, la cual, o sea, la hermana Febe, hermanos, mire, no habíamos tenido tanta conciencia de la hermana Febe, pero hoy al menos, ¿cierto? Ya tenemos conciencia de la hermana Febe. Cuando esté en el milenio, busquemos la hermana Febe. Exactamente. La hermana Febe dice, la cual, la hermana, ¿qué dice? Es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿cierto? Qué tremendo, ¿cierto? O sea que en la iglesia en Cencrea había una hermana que era diaconisa, reconocida como diaconisa en esa iglesia. ¿No les parece eso lindo? Qué realidad, ¿no? De vida en el Señor. Bueno, hermanos, ojalá el Señor pueda, con la pureza de su palabra es, dice la Biblia, dice, sumamente pura es tu palabra, ¿cierto? Si nosotros pudiéramos recibir esa palabra sumamente pura que está escrita, o sea, sin agregarle nada de nuestro sedimento natural y carnal, sino tal como puramente la dejó el Señor, así, y esa pureza lograra tocarnos, refrescarnos, recibirla por parte de su Santo Espíritu, eso sería precioso. Amén. Amén. Que nuestro sedimento, y especialmente sobre todo el mío, que estoy hablando, ¿cierto? Guárdeme el Señor de tocar, de echar algo de mi barro en medio de esa pureza que es la palabra. Pero si dejamos la palabra pura y miramos, oye, sí, es cierto, en la iglesia hay diáconos y hay diaconisas. Leímos solamente ese verso, pero dijimos Hechos capítulo 7, 1 Timoteo capítulo 3, habla también de los diáconos y qué detalle da de los diáconos, mucho detalle. Lástima que el tiempo es corto, pero mis hermanos lo pueden leer y ver cómo es de los diáconos. 3, como desde el versículo 15 o 12 más o menos. Ahí se van a mostrar cuál es la evidencia para saber si alguien es diácono o no, ¿cierto? Hoy nosotros estamos acostumbrados a hacer curso para todo, ¿cierto? Entonces uno entra y uno dice, bueno, yo querré ser ¿qué? Yo querré ser como misionero en las naciones. Hace un curso de 3 meses y queda graduado de eso. Pero en espíritu no es así. Exactamente. Pero en espíritu no es así. Los requisitos son los que pone la Biblia por ella misma. Nuevamente, la pureza de la palabra. Y también, bueno, leímos Romanos, pero también Tito habla de esto. Y muchos otros pasajes de la Biblia hablan. Entonces, hermanos, pues oremos, démosle gracias al Señor. Sí. A toda la iglesia, como cuando tú ves el principio de la carta, te das cuenta que Pablo le está escribiendo decir a toda la iglesia, ¿cierto? A toda la iglesia que, como vimos hoy, está en Cristo y está en este caso está en Roma. ¿Sí me van a entender? Entonces Pablo le escribía a todos los hermanos, a los hermanos que están en Roma, a todos los romanos que han recibido al Señor, esa es la iglesia en Roma. Punto. ¿Cierto?
A ellos, hermanos, les recomiendo a todos la hermana Febe, ¿no? Que es diaconisa en la iglesia. O sea, que era una hermana que había servido a la iglesia. Y probablemente la hermana tenía alguna necesidad para que Pablo la estuviera recomendando, ¿cierto? O sea, que ahí vemos cómo es el cuidado entre los hijos del Señor, por amor y cariño, no por obligación ni nada de eso, sino por cariño. Oye, hermanos, les recomiendo a la hermana Febe, que es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Probablemente la hermana Febe estaba de pasada por Roma. Roma era una ciudad principal de ese tiempo. Y no sabemos si la hermana tuvo que venir a hacerse unos exámenes del médico, ¿cierto? O tenía algún familiar que vino a visitar, ¿cierto? O, ¿por qué no? De pronto también la hermana necesitaba conseguir un trabajo en Roma, ¿cierto? Entonces Pablo dice, hermanos, les recomiendo la hermana tal, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Así lo dice la Biblia. Pero los diáconos, aparte de servir, también enseñan la palabra, digamos, en el caso del Lo que hermano, pasa es ¿puedo que enseñar? la palabra y la enseñanza también al final es un servicio, digámoslo así, ¿no? Es un servicio. Solo que claro, cuando uno va específicamente, más detalladamente a lo que la Biblia enseña de los diáconos, por eso hay que leer Hechos capítulo 7, que no lo alcanzamos a leer. Si fuera necesario, pues hacemos otra reunión solo para leer ya específicamente esas partes antes de ir ya al milenio y ir a la escatología, que es lo que nos viene. Ahí nos damos cuenta que tienen una carga más por las cosas administrativas, ¿me explico? O sea, esos hermanos son hermanos que, hermanos, cuando dice, ¿quién va a lavar la loza? No, ¿quién va a lavar la loza si el hermano y la hermana ya la lavaron hace media hora? Eso es diaconado, eso es servicio. Servicio, vocación, es que los hermanos dicen, hermanos, como dice Pablo, vamos a recoger una ofrenda porque hay unos hermanos pobres en tal ciudad, ¿cierto? Cuando dice, pero ¿quién la recoge y quién la lleva? ¿Cierto? No, cuando decimos quién la recoge y quién la lleva, el hermano ya va saliendo, llevándola, ¿cierto? Eso es el diaconado. Sí, Marcelita. Cuando dice para que la recibáis en el Señor, ahí decía. nosotros estamos en el Ya. Señor o la recibimos ella como al Señor. Sí, exactamente. O sea, ¿cómo dice el versículo que no lo seguimos leyendo? Para que la recibáis en el Señor. Para que la recibamos en el Señor. O sea, como es una hermana nuestra. Pero seguro sí iba a Roma. Claro. Sí, porque le está escribiendo a La los están romanos. recomendando. Pero como en el Señor, o sea, saber que nosotros nos reunimos. Mire, hermano, ¿sabe a veces qué pasa? Que nosotros con el solo hecho de saber que alguien es un hermano en Cristo, deberíamos recibirla como si fuera el mismo Señor. ¿Sí me va a entender? No tener preferencia con ninguno, o más bien, preferir a todo el que sea de Cristo, ¿cierto? En el Señor, porque estamos en el Señor, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, en los campamentos, pues, nosotros tenemos que recibirnos a todos como en el Señor, ¿cierto? A los más pobres, en el Señor. A los más ricos, en el Señor. A los más negritos, en el Señor. Porque todos estamos en el Señor y nuestra comunión debe ser como el Señor quiere que sea nuestra comunión. Sin excepción. Sin acepción de personas. Amén. Aquí hay una pregunta. Sí, dale, dale. Sí. ¿Sí? Ay, Señor. Ok. Entonces aquí nos piden oración por Clarita que está Para que enfermita. oremos por Clarita. Bueno, hermanos, ¿Tú tienes las bombas? Porque sí, porque yo tengo que salir en la foto. ¿Quién salir en la foto con las bombas? Disculpe el viernes. Ay, Dios mío. Se me adelantaron. Cantemos de Nunca me habían celebrado un cumpleaños tan anticipado. Ay, Cris, gracias, señor, No, pero qué gracias. belleza, Ay, qué pues un belleza, récord. claro, sí. Gracias, hermanos, qué alegría. ¿Tú viajas el viernes? Sí, Dios mediante. Incluso estamos a ver si podemos viajar el jueves, porque como es puente y todo. Y la vez pasada, teníamos que haber viajado el fin de semana pasado y no viajamos porque yo ya tenía lo de esta. Para reponer. Sí. Está súper. ¿25 o cuántos? Sí, exactamente esos.